En esta ocasión vamos a continuar con el documento que teníamos en el vídeo anterior y vamos a seguir insertándole elementos a nuestro documento. Recordar, si no habéis visto el vídeo anterior, os lo recuerdo que vimos los tipos de formas de insertar una imagen que teníamos, que estaban aquí en insertar imagen, y teníamos aquí 5 formas diferentes para insertar una imagen. Lo que vamos a ver ahora es cómo a insertar otro tipo de elementos. Para ello, bueno, pues vimos también cómo insertar un pie de página, cómo insertar líneas y cómo insertar una nota al pie de página, como era por ejemplo esta de aquí. ¿Vale? Vimos también esto de aquí, el salto de página, cómo insertarlo, que vamos a hacerlo de nuevo. Un salto de página lo que hace es que nos va a permitir que esta página a la que le hemos insertado un salto aquí en medio, aunque nosotros, es decir, si escribiéramos algo en la página en la cual le hemos insertado un salto y por lo que sea nosotros seguimos escribiendo aquí arriba cosas de forma o insertando elementos de forma que termináramos la página y siguiéramos escribiéndola a continuación, lo veis que no me ha escrito este texto, ¿vale? Texto de comienzo. Este texto de comienzo se va al principio de la página siguiente. De hecho, si yo elimino aquí elementos, veis que el texto empieza y si vuelvo a insertar cosas, pues bueno, se va porque hay un salto de página que lo que hace es que esto siempre va a estar al inicio de una nueva página. Para eso sirve un salto de página. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora a continuación? Vamos a ver, voy a eliminar esto que no me gusta mucho, esto que queda aquí. Vamos a ver qué más elementos podemos insertar. Lo siguiente que vamos a ver es cómo insertar una tabla. ¿Vale? Voy a empezar por aquí y ya después vamos a ir viendo lo de arriba. Para insertar una tabla tenemos este cuadro de aquí que nos va a permitir insertar una tabla de hasta 20 por... Aquí, si consigo agrandar un poco más la tabla, hasta 20 por 20. Eso no quiere decir que no podemos hacer una tabla de menos de 20 por 20 o de más de 20 por 20, pero así, con el diseñador así rápido, hasta 20 por 20. Bueno, en nuestro caso vamos a hacer una tabla de 4 por 2 filas, 4 columnas por 2 filas. Si quisiéramos, una vez que tenemos hecha una tabla, pues si queremos insertar una columna, nada más que habría que decirle insertar, nos vamos a la opción de tabla, aquí, aquí al menú tabla y le decimos insertar columna a la derecha, o incluso si tenemos una columna, primera columna, si tenemos una columna aquí y le decimos en la tabla insertar columna a la izquierda, se insertaría en este lado. Si quisiéramos de la misma forma, para insertar una fila simplemente tendríamos que ponernos en la última fila, en la última celda de la última fila, y le damos un tabulador y saltaría. Desde cualquier otra fila podríamos ir a tabla, insertar una fila debajo, o si queremos, si estamos aquí por ejemplo, tabla, insertar una fila encima. ¿Vale? ¿Qué más elementos tenemos en una tabla? Bueno, pues lo que sí que podemos hacer en una tabla es, por ejemplo, mover elementos. Lo vamos a ir moviendo aquí. Vamos a hacer, por ejemplo, un horario: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y bueno, como se nos ha quedado el domingo ahí pendiente, botón derecho, lo vamos a hacer desde el menú contextual esta vez. Y le vamos a decir insertar columna a la derecha. Y aquí ya tenemos el domingo. Como veis, la tabla se nos ha quedado un poco las letras así grandes. Bueno, pues marcamos la primera fila, centramos el texto, lo ponemos en negrita, le vamos a poner la letra un poco más pequeña, incluso uno más, ¿vale? Ya lo tenemos ahí. Y una vez que la tenemos, pues podríamos coger y poner, por ejemplo, esta fila la podríamos colorear. Para ello, pues simplemente nos vamos aquí a la opción más, el bote de color de fondo, y le decimos que la primera fila va a ser verde. Si quisiéramos que los cuadros de esta fila tuvieran una línea un poco más gruesa, bueno, pues nos iríamos aquí, marcaríamos la línea, y en la línea nos vamos aquí y le decimos que queremos por ejemplo, más grueso. Con la mayúscula pulsada podremos seleccionar varias y vamos aquí y le decimos, pues queremos hemos dicho de 2,25, ¿no? Un poquito más para que esté igual que antes, de 3 puntos, y aquí de la misma forma, ¿vale? Vamos a seleccionar esta. Fijaros que el cursor cambia
se pone como una doble flecha con una línea en medio. Entonces ahí, bueno, pues lo que estamos haciendo es marcar los interlineados y le vamos a poner todas las líneas que queremos diferentes. La herramienta no es tan potente como puede ser la de otros editores de texto, pero bueno, tened en cuenta que es un editor web, es bastante versátil y bueno, pues nos deja hacer un montón de funciones que de otra forma pues tendríamos dependencia absoluta de que tuviéramos en el ordenador donde vamos a trabajar la aplicación en muchas ocasiones, incluso en la misma versión que tenemos nosotros instalado. ¿Lo veis? Ya tenemos una tabla con un formato que nos gusta. Por tanto, si tenemos esta tabla, ¿qué más podemos hacer aquí? Bueno, pues aquí podemos hacer, por ejemplo, un enlace. Si quisiéramos que pinchando aquí se nos fuera a la página de Google, y aprovechamos, queremos que cuando pinchemos en este texto se nos vaya a la página de Google, lo voy a centrar, simplemente marcaría la palabra o el texto completo donde quiero que al pinchar se desplace, y en insertar le digo enlace. Y os fijáis que aparece el texto. Google me va a dar una sugerencia, en este caso me da una sugerencia porque es evidente, y aquí bueno, pues elijo la URL y le doy a aplicar. De esta forma, cuando yo quiera irme a Google, simplemente pincho aquí, me aparece el enlace abajo y aparece Google justo al lado, con lo cual podemos hipervincular desde nuestro propio documento. ¿Qué más podemos insertar? Bueno, podemos hacer más cosas en una tabla. Por ejemplo, si queremos, marcamos con el botón derecho en cualquier celda de la tabla, marcamos con el botón derecho y le decimos propiedades de la tabla, le podemos decir que la alineación de las celdas sea en la parte de arriba, con lo cual pues nos estaríamos propiedades de la tabla arriba, y con lo cual lo que estaríamos haciendo es hacer que nuestra tabla se pegue el texto, ahí se ve mucho más fácil de ver, se pegue el texto a la parte superior. Si quisiéramos que la tabla tuviera el texto centrado, pues iríamos a las propiedades de la tabla, le diríamos que encima y aceptar, y bueno, pues ahí tenemos propiedades de la tabla, centrar, y ahí tenemos el texto centrado. Tenemos que marcar primero la celda. Más cosas. Si marcando la tabla completa de nuevo, le damos a las propiedades y podemos darle un ancho determinado a la celda. Podemos decirle, por ejemplo, que tenga aquí 2,3, con lo cual las celdas serían un poquito más anchas. Le podemos decir también a propiedades de la tabla que esté la tabla centrada en la página, con lo cual se nos va a centrar con respecto a los márgenes. Podemos también cancelar. Si quisiéramos que por ejemplo, vamos a hacer aquí una tabla de este tipo, y queremos, por ejemplo, que esta línea, este campo sea más grande, y que las demás líneas, bueno, pues más o menos sean todas del mismo tamaño, ¿vale? Estas de aquí sean del mismo tamaño y esa pues más grande también. Si quisiéramos que todas estas filas o columnas fueran del mismo tamaño, le podemos decir distribuir columnas, y automáticamente se nos ponen todas las columnas marcadas del mismo tamaño. De la misma forma, si yo quiero, tenemos varias filas y yo quiero que estas filas agrandarlas, y bueno, pues más o menos, vemos que más o menos están igual, pero yo quiero que todas estas tengan el mismo ancho, pues simplemente distribuir filas y automáticamente se ponen todas el mismo tamaño. Como veis, podemos hacer bastantes cosas con las herramientas de la tabla. Bueno, y poco más. De momento vamos a ver solamente eso de las tablas, y vamos a ver si podemos insertar también. Hemos visto el enlace, hemos visto la tabla, y vamos a ver el dibujo. Vamos a insertar un dibujo. La herramienta de dibujo está bastante chula. Bueno, vamos a insertar primero una ecuación. Insertar una ecuación. Nos aparece un cuadro aquí bastante pequeñito, y fijaros aquí todas estas cosas que tenemos. Vamos a insertar una ecuación grande. Por ejemplo, queremos un corchete, y dentro del corchete vamos a querer una fracción. En la parte de arriba de la fracción, otra fracción. En la parte de abajo, a ver si conseguimos movernos. En la parte de abajo vamos a poner otra fracción. Nos vamos a mover aquí con la letra, vamos a poner más grande. Vamos a intentar ver si podemos poner la letra bastante más grande, a 48, para verlo bien. Y entonces aquí arriba podemos ir añadiendo elementos. 5,
el 9. Aquí en la fracción, en la parte superior de la fracción, vamos a elegir, por ejemplo, una raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 9. Le vamos a multiplicar, por ejemplo, le vamos a poner un sumatorio. Aquí. X elevado desde 1 bueno, como veis la herramienta de funciones es bastante potente. Le vamos a añadir aquí, por ejemplo, un incremento y vamos a ir viendo aquí el incremento. Tenemos también flechas. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos el elemento integral desde, vamos a ver cómo lo ponemos esto aquí, desde alfa igual a 1 hasta beta igual a infinito. No sé si tengo aquí el infinito, estará en aquí, hasta infinito. Bueno, pues ahí tenemos nuestro editor de ecuaciones y abajo, bueno, vamos a ponerle algo así más chulo. Pues 5 elevado a x. A x. 5 elevado a x. ¿Vale? Bueno, pues tenemos ahí nuestro editor de ecuaciones, que es bastante potente. Le podemos poner la letra un poquito más chica, ¿vale? Y adaptarlo. Incluso le queremos poner la ecuación dentro de una tabla, pues la podemos meter arrastrando hacia adentro, la marcamos la celda, el elemento entero, lo arrastramos donde queramos. Aquí, por ejemplo, pues aquí. Si lo tenemos marcado, lo ponemos aquí, pues aquí. ¿Vale? Tenemos las ecuaciones. Bueno, pues de momento en este vídeo, como habéis visto, veis que es bastante fácil manejar una tabla, editarla, ponerla como nos parezca. Bueno, una cosa que se nos ha olvidado de las tablas importante, por ejemplo, si quiero poner el recreo, me voy aquí a tabla y le digo combinar las celdas y automáticamente se me quedan todas las celdas combinadas. Recreo, esta es la parte más importante de cualquier horario escolar, ¿vale? El que nos da la vidilla de tomarnos un café y un descanso para descansar nuestras doloridas gargantas. Bueno, chao, nos vemos en próximos vídeos. Seguiremos viendo cómo insertar elementos y cómo ver el resto de funciones que tiene nuestra herramienta de Google Documentos, que como veis, estáis viendo ya en estos vídeos, bastante potente. Nos vemos pronto. Hasta luego.